estructurar la materia. La materia se llama base de datos N+1 respecto de la que vieron el año pasado, será 2, será 3, dependiendo si son los de la carrera nueva o de la carrera vieja. A diferencia de las dos materias anteriores, donde en una vimos modelado en forma completa y en la otra vimos básicamente manipulación de base de datos, lo que tiene que ver con la definición de la base de datos a partir del DDL y la manipulación a partir del DML o del SQL, en los dos casos, en los dos lenguajes. En esta materia lo que vamos a ver es nuevas tendencias o necesidades de otro tipo de base de datos. Nuevas tendencias en lo que se refiere a lo que es el mundo no SQL y el mundo de data mining. Otras alternativas de solución de base de datos en lo que tiene que ver con el mundo de las bases de datos distribuidas, ¿sí? Y otro tipo de base de datos que tenemos disponible, como por ejemplo las bases de datos orientadas a objetos. En sí, si uno desarrollara cada uno de esos temas que estamos definiendo, incluyendo dentro de la base de datos no SQL lo que es Big Data, cada uno de esos temas representa una asignatura en sí. Si yo quisiera dar bien completo, con práctica detallada, el concepto de base de datos distribuida, nos llevaría todo el semestre y tampoco lo llegaríamos a dar de manera completa. Exactamente lo mismo si atacáramos el tema de las bases de datos no SQL. Los conceptos de base de datos no SQL necesitan al menos un par de clases para afianzarse con el nivel de detalle necesario para aprender a fondo el tema. Y luego, el mundo no SQL tiene 4 variantes, ¿sí? 4 formas de implementación diferentes, vamos a decirlo así, para conceptualmente meter el tema, que desarrollarlos cada uno de ellos nos llevaría todo un semestre también. Luego, si nos metemos en el tema de data mining, ver a fondo lo que es hacer minería de datos sobre bases de datos y aplicar los algoritmos necesarios para trabajar con minería de datos es otro tema que te lleva un semestre. Digo esto porque la variedad de temas que uno pretende tocar acá pasan a ser informativo más que formativo, ¿sí? La idea que tenemos con la asignatura desde hace bastante tiempo es trabajar en desarrollar conceptualmente cada uno de esos temas, y le podría hablar de algunos temas más que van a ir apareciendo, no quiero hacer esto infinitamente largo, desarrollar cada uno de esos temas de manera que tengan el concepto general, ¿sí? Y de alguna manera preparar una materia, ¿sí? Donde ustedes reciban información y todos recibamos información, porque parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que practicamos en esta materia es que ustedes se conviertan en profesores de nosotros y de ustedes mismos, preparando algún tema particular para que cada uno lo exponga, ¿sí? Dentro de la formación de un informático es necesario poder comunicarse con el mundo exterior. Y bueno, una buena manera de poder practicar eso, algo que busca cualquier carrera hoy en día de sistemas, es que los alumnos se puedan presentar ante personas, en este caso compañeros, y puedan presentar un tema y difundir un tema de actualidad. Entonces nosotros tenemos desarrollada la materia para que cada uno de los temas que vamos a tocar nos lleven 1 o 2 clases, las que hagan falta, no tenemos problema de tiempo con esto, para desarrollar el tema en conceptos generales, en conceptualizaciones generales que permitan tener una noción del tema. Y la idea es que a partir de ahí, en las últimas 3 o 4 clases, o 5 eventualmente, en general 3 o 4 clases está bien al final, se desarrolle una serie de exposiciones donde ustedes presenten un tema particular que fue previamente acordado con nosotros. Con nosotros digo con la cátedra. Ahora, ¿qué nos ha pasado? Esta modalidad la venimos llegando, yo no sé si Ana está conectada, sí, veo que está conectada.
Esta modalidad la llevamos desde que empezamos con la materia hace más de 20 años. Ha habido años donde hemos tenido muchas exposiciones, ha habido años donde hemos tenido menos exposiciones, donde nos ha llevado más o menos tiempo. Ya el año pasado tuvimos que implantar una modalidad que no nos gusta, las exposiciones para nosotros tienen que ser individuales, cada uno tiene que preparar y defender un tema. Ya el año pasado, por el volumen de gente que teníamos, nos vimos en la necesidad de reducir el tiempo de exposición de cada uno, pero en el sentido que un tema fue para 2 personas, porque teníamos un volumen de gente muy alto. Tengo entendido, no lo hemos charlado a detalle con Ana todavía, pero el cambio de plan de estudio que generó la universidad, entre otras cosas, motivó que esta materia se masificara y eso nos complicara la existencia respecto de las exposiciones. No me acuerdo exacto el número que me dijiste, Ana, pero creo que andábamos en los 60 y pico de inscriptos. 60 y pico de inscriptos significaría a 2 personas por tema, más de 30 temas para exponer, y realmente eso lo hace totalmente inviable. Si uno se pone a pensar en 30 temas para exponer, los podría encontrar, pero ya el nivel de fineza de cada tema sería mucho más importante. Yo les hablé de algunos títulos, está bien, puedo hablar de 8 o 10 títulos que los puedo dividir en 15, 20 títulos interesantes, gruesos, como para que tengamos idea del tema. Avanzar más en detalle significa entrar en detalle específico de cómo se implementa esta cosa o aquella, que no solo pasa a ser demasiado compleja la preparación, porque requiere que cada uno investigue y se meta en detalles muy finitos, sino que pasa a ser un tema poco interesante para el resto. ¿A dónde quiero llegar? La idea de las exposiciones la queremos seguir manteniendo, entonces lo que estamos tratando de ver es un mecanismo para las exposiciones y un mecanismo que transforme un poquito cómo hacíamos la materia. Les cuento cómo fue la materia hasta el año pasado. Todo el mundo tenía que exponer, la exposición era obligatoria y parte del proceso de aprobar la materia. El que no exponía era equivalente a no rendir el parcial, o sea, para sacar la cursada había que exponer y aprobar el parcial, si no, no sacabas la cursada. Y lo que había posterior al examen parcial y de manera voluntaria era responder una serie de preguntas relacionadas con sus exposiciones. Cada uno expuso un tema, se generaban preguntas. El año pasado, si no recuerdo mal, lo que hicimos fue generar alrededor de 20 preguntas, más o menos una por cada tema, de las cuales el alumno que quería rendir ese examen tenía que elegir 10 preguntas, ni siquiera tenía que contestar las 20. Con contestar 10 preguntas, ¿sí? Era suficiente como para sacarse un 10 en la promoción. Yo no me acuerdo si fue este año o el anterior que hicimos ese examen virtual. ChatGPT funcionó a 1000 maravillas, entonces la gran mayoría contestó perfecta todas las preguntas, tan perfecta que casi todo el mundo ni siquiera cometió un error de ortografía o de puntuación en la respuesta. Con lo cual era obvio que ChatGPT funcionó a 1000 maravillas para responder. Y fue obvio que ChatGPT fue clasificado con 8, 9 o 10, pero los alumnos fueron descalificados por usar la herramienta. Yo no sé si Ana estás por ahí, ¿te acordás cuándo fue eso? Creo que fue hace un par de años atrás. ¿A dónde quiero llegar? Ese esquema este año es inviable. No podemos hacer tantas exposiciones y tantos temas. Entonces, la propuesta que tiene la cátedra es la siguiente, ¿sí? Se van a seleccionar un conjunto de temas y un conjunto de alumnos para que expongan esos temas. No es obligatoria esa exposición, ¿sí? Aquel alumno que se comprometa a hacer la exposición, su cursada completa, parcial y final, será evaluado de la siguiente manera, con la exposición, con el examen parcial del cual nadie zafa, y con una serie de preguntas en el examen parcial relacionadas con los conceptos que la cátedra va a vertir de manera teórica, exclusivamente eso.
Aquel alumno que no sea seleccionado para la promoción, la cursada la va a tener con el examen final, ¿sí? Eventualmente tenemos un registro de asistencias a las exposiciones del resto, pero que va a ser solamente a carácter informativo, ¿sí? Y el examen de promoción va a consistir en preguntas de las exposiciones de sus compañeros, ¿sí? Un número de preguntas y lo que respondan en función de lo que expusieron sus compañeros, ¿sí? O sea, obviamente es un tipo de examen de promoción mucho más, si se quiere, complejo en el sentido de que es más largo que aquellos que se tomaron el trabajo de presentar esa exposición. Obviamente el que presenta la exposición puede hacer una charla en off como la estoy haciendo yo ahora, o puede tener transparencia, como lo que yo voy a usar dentro de un rato, como siempre, ¿sí? Y lo que sí tiene que hacer es presentar un informe, un resumen, un bosquejo de qué fue lo que preparó. ¿Para qué? Para que sus compañeros luego, ya sea viendo la clase grabada o leyendo ese informe que ustedes presentaron, que usaron para hacer la clase, puedan estudiar para la materia. Básicamente, esa es la diferencia, ¿sí? El volumen de material que uno va a tener para preparar en el momento en que rinda el examen de promoción. Va a ser mucho más chico aquellos que se tomaron el trabajo de preparar un tema. Ahora bien, ¿cómo vamos a seleccionar? Porque la duda que teníamos con Ana, que o no me está escuchando o ni se anima a hablar, no me debe estar Sí, escuchando. No, ahí Pampa, te está. estoy escuchando, Me te estoy estás escuchando. escuchando. La duda que teníamos con Ana es cómo seleccionamos a aquellos de la promoción, porque lo que suponíamos era que la enorme mayoría iba a querer hacer la promoción. Yo no sé si va a ser la enorme mayoría, pero bueno, tenemos un par de semanas es poco, tenemos un poquito más de tiempo, pero hablar de un par de meses es mucho. Yo creo que tenemos hasta mediados de septiembre como para terminar de definir cómo vamos a elegir a aquellos que hagan la promoción. La cuestión más simple es que abramos una lista, en esa lista se anoten 10, 15 de ustedes, solamente, que solamente a esos 10, 15 le interese, con lo cual ya solamente por su decisión quedarían seleccionados los que van a exponer. No sé qué va a pasar, puede que pase eso, yo creo que no, yo creo que va a haber más interesados. Entonces, lo que se nos había ocurrido como opción es tomar un tema particular, ¿sí? Yo estuve pensando un poquito y ahora se los voy a contar el tema que tenía pensando, incluso se lo estoy contando a Ana esto porque ni siquiera lo llegué a charlar fino con Ana. Tomar un tema, proponer en Moodle, ni siquiera presencial, o sea, todo a distancia, proponer una serie de preguntas tipo multiple choice sobre ese tema, habilitar ese cuestionario un día a una hora por un determinado tiempo, avisarles obviamente con anticipación, esto, plantearlo con anticipación, y que todos los interesados hagan ese cuestionario. ¿Sí? Obviamente, tenemos 50 interesados, hace cuestionario, tenemos Moodle, tenemos una forma de establecer un ranking de los que mejor contestaron y los que peor contestaron, ¿sí? Con lo cual, la calificación personal que cada uno de ustedes tenga respecto de ese examen es lo que va a determinar cuáles son los elegidos para la exposición. Es lo que veníamos hablando con Ana. En realidad es el primer año que nos pasa esto, así que para nosotros es todo nuevo. Ya este tema con Ana lo venimos hablando desde mayo, creo que Ana me venía diciendo, mirá que van a ser muchos, mirá que van a ser muchos, y bueno, fueron muchos, pero no todos los que esperábamos originalmente, Ana. Esperábamos más al principio, ¿o no? Sí, sí, esperamos más. Sí. Me parece que lo más justo es que lo que ustedes estudien para resolver ese examen sea lo que determine quiénes tienen la promoción, si es que hay mucha gente interesada por la promoción. Nos ha pasado años
que hay gente que preparó el tema porque no les quedaba otra para probar la materia, pero no era algo de su agrado exponer y hubiera preferido no exponer. ¿Sí? A mí se me ocurría, Ana, que el tema puede ser el primer tema práctico que vamos a hacer en la asignatura, que es transacciones. Y ahora ya me meto más en un poco de la materia hablando de lo que sería la evaluación. Nosotros definimos en base de datos dos digo bien, sí, bueno, la anterior, en la que cursamos en el primer semestre, la última parte fueron 2 clases teóricas de transacciones, lo que era seguridad e integridad de datos. Eso fue el desarrollo del último tema teórico de la materia, el cual no tuvo su correspondencia práctica ni tuvo evaluación parcial, ¿sí? Todavía ni siquiera hasta el final pasado lo había incluido en preguntas de final, porque realmente en mi cabeza, en esa materia, la del primer semestre, no estaba todavía desarrollo teórico, así que ni siquiera lo he preguntado. Ya supongo que para las mesas que viene alguna pregunta del tema va a ir cuando me empiece a mentalizar la diferencia entre base de datos 1 y 2, entre la vieja base de datos 1 y la actual base de datos 2. Bueno, entonces, a mí se me ocurría, Ana, y escucho tu opinión, es armar un cuestionario sobre transacciones, ¿sí? Y que seas la respuesta de ese cuestionario la que determine el orden. A ver, no tenés que presentarte. Si te presentás y lo haces todo mal, 100% mal, lo cual también sería un mérito, hacer un examen 100% mal es casi tan mérito como hacerlo 100% bien. No pasa nada, o sea, si te va mal en ese examen, no pasa nada, o sea, no fuiste elegido entre los X que van a exponer y punto. ¿Qué pasa con transacciones? ¿Y a qué viene esto de que puede ser un tema interesante para evaluar que no se tengan que poner a estudiar o repasar temas muy viejos? El tema es que la práctica de transacciones es la primera práctica que van a tener que hacer en este semestre. Entonces, en la clase de hoy, que hubiera sido la de la semana pasada, si Edelab no me hubiera dejado 10 horas sin luz, la idea es hoy repasar el tema de transacciones porque después van a tener 2 semanas, Ana, más o menos, de práctica de transacciones. Sí, Sí, tenemos 3 clases: 3 transacciones, clases, 3 semanas. concurrencia y recuperación de fallos. Bien. Entonces, lo que podríamos pensar es que pasadas estas 3 semanas, que eso nos lleva al comienzo de la segunda quincena de septiembre, en un día y una hora que acordemos, ¿sí? Fuera de línea, no sé, habilitamos el examen un jueves a las 8 de la noche, suponiendo que no cursaran nada, ¿sí? Ese examen virtual, un examen de Moodle que sería multiple choice o similar, no para que se pongan a escribir, y con esa manera elegimos a lo de la promoción. Pero los escucho a ustedes, porque en definitiva no es que tenemos una decisión firme tomada, ¿sí? Fueron ideas que fuimos tirando con Ana. Si alguien quiere contarnos si se le ocurre algo o qué le parece esta modalidad, o a lo mejor acá entre los... Igual acá no hay conectados más de 25 personas. No, a ver, ¿cuántos hay conectados? Yo estoy diciendo cualquier cosa. Sí, Hay 27 conectados. Sí, pero 2 somos nosotros, así que hay 25. Sí, 25, digo bien. 25 personas conectadas tampoco es un número tan grande, ¿sí? Pero bueno, Sí. ¿cuántos inscriptos hay, Ana? Como 60 y pico. Sí, sí. Inscriptos hay 61. Entre Algunos Junín y quieren... Pergamino, ¿eh? Sí. La promoción es abierta para todo el mundo. Sí. No. ¿Alguno quiere Pero opinar bueno, algo? lo que ¿Quiere preguntar pasó, algo? Pampa, lo que pasó que las comisiones de Pergamino tenían mal los horarios, entonces hay que ver si muchos se enteraron que era a las 8:30, porque viste que cambiaron el horario y lo pasaron a las 8:30, base de datos 3. Sí, Y las durante 25 años, base de datos 3 se daba a las 10:30, no a las 8:30. Este año, por arte de magia, se superpuso con una materia y resulta que la otra materia era trascendental para la vida de ustedes. Cosa rara, ¿no? ¿Te enteraste cuál fue esa materia tan importante, Ana, que hizo que motivara el cambio?
No sé, pero es un docente que viaja, entonces, bueno, nada. Está todo bien, Que, que pero viene, que flaco, viene a dar la clase presencial, entonces éramos más fáciles nosotros. está todo bien, pero nosotros hace 25 años que tenemos el horario, así que ¿para qué lo dejaron viajar tanto, no? O Bueno, sea, la antigüedad acá corre poco. Bueno, chicos, no sé si alguno quiere opinar algo para decir, me parece una porquería lo que quieren hacer, o yo no estoy interesado en la promoción o lo que sea. Profe, yo tengo una consulta para ver si entendí bien. Dale. Básicamente, vos si exponés es como que tenés un examen más fácil para hacer la promoción Exactamente, la y, respuesta sería sí. y si no Yo, exponés más fácil difícil, o o sea, más difícil es largo. un, sí, fácil o difícil es un concepto personal. Entonces, no quiero hablar de fácil o difícil. Yo te diría que el hecho incontrastable es que los temas que vos tenés que preparar para la promoción son muchos menos. ¿Sí? Nosotros acá, en la materia, yo voy a dar una clase de base de datos no SQL, una clase de base de datos SQL donde voy a dar los conceptos básicos, ¿sí? Las definiciones básicas y las ideas básicas. Ustedes van a dar al menos 5 clases de no SQL. El que haga la promoción va a tener una pregunta de la clase básica que yo di. El que no haga la promoción, por decisión o por el examen, va a tener que estudiar lo otro. O sea, vos vas a tener que preparar un tema de 20, 25 minutos. Preparar un tema de 20, 25 minutos no te lleva menos de 5 o 6 horas, yo te diría hasta más, ¿sí? Te diría 5 o 6 horas de investigación en Internet a ver qué sirve, qué no sirve, qué es útil, qué no es útil. A partir de ahí, hacerme un resumen, un informe y después preparar las transparencias. Preparar una clase completa te puede llevar 10, 15 horas de laburo. A ver, ¿por qué? Porque ustedes no han hecho eso generalmente. ¿Sí? La diferencia dónde está, en que cuando se sienten a estudiar, los otros van a tener que leer 10 o 15 horas o más de cosas que ya tienen preparadas. Una cosa es preparar y armar, ¿sí? Ese es un laburo mucho más intenso que poner el culo en la silla y leer un paper o un conjunto de carillas, de 5 o 6 carillas que me dieron ya resueltas. ¿Sí? Entonces, la cantidad de material del que hace la promoción que va a tener que preparar es mucho menor. Ahora, si el examen es más fácil o más difícil, es una decisión personal, ¿se entiende? No sé si te respondí. Sí, profe, sí, sí. Pampa, escúchame, tengo una pregunta porque yo también, que a lo mejor no sé si quedó claro. Bien. ¿Acceden a la promoción los que hacen la exposición o No. únicamente o acceden todos? La idea es que al examen ese de promoción accedan todos, sí. Lo que pasa es que no va a ser el mismo examen para los que promocionaron, o Está mejor bien. dicho, no hablemos de Para los que promocionar, pusieron para y los que para los que no. expusieron, de los que no expusieron. ¿Sí? O sea, una persona que expuso preparó un tema, se hizo más experto en ese tema y tiene que demostrar que al menos toca de oído los otros temas. ¿Sí? Los otros van a tener que demostrar que tocan un poquitito más que de oído todos los temas. Los temas que te tocan en las preguntas, ¿no? Eso es como siempre, después el examen. Supongo que no tengo que decirle a todo el mundo, yo creo que nadie se presentó a una materia sabiendo el 100% de la materia. ¿Sí? Hay algunos que se presentaron a la materia sabiendo 4 bolillas, te tocaron esos 4 bolillas y aprobaste con 10. Y bueno, eso es la suerte o la no suerte que tiene cada uno. Nosotros como hacemos exámenes multiple choice, algo de algún tema te va a tocar siempre, pero bueno. No sé qué les parece. Profe, otra consulta. Dale. La exposición Sí. sería en el horario de teoría, o sea, virtual. Sí. Ah, genial. La exposición es en el horario de teoría. Las exposiciones, una vez que seleccionemos el subconjunto de personas que va a exponer, el paso siguiente será habilitar los temas. Cada uno, a ver, ¿cómo hemos hecho otro año?
Tal día, tal hora, publicamos la lista de temas. ¿Sí? Lo que hemos hecho en algún año, que no tuvo demasiado problema, es habilitar un archivo en el Drive donde cada uno escribía al lado su nombrecito y si ya lo elegía, suponíamos que no iba a venir otro turno después y lo iba a borrar y iba a ponerse él si le gustaba el tema. Al principio lo que hacíamos era, cada uno me mandaba un correo y por hora de llegada que yo tenía del mail, les iba asignando temas, ¿sí? En realidad el tema lo elegían ustedes en función de lo que iba quedando. Supongo que este año vamos a hacer lo mismo, o sea, los temas van a estar disponibles, el primero que elija va a tener el tema que elija y a partir de ahí se irá ocupando. Una vez que tenemos hecho eso, agrupamos los temas, o ya más o menos lo sabemos, los temas por grupo, digamos. Del concepto de base de datos distribuida va a haber 4 o 5 temas de exposición, de base de datos no SQL va a haber 6 o 7, de data mining va a haber 2 o 3. Entonces, por tema, los agrupamos, ¿para qué? Para que el miércoles tal exponemos los 3 temas de base de datos distribuida más los 3 temas de data mining, cosa de que no nos quede todo suelto. Y dentro del miércoles que te toca, en general lo sorteamos, o en general tampoco se sortea demasiado. Yo armo una lista en función de cómo voy recibiendo los correos, totalmente azarosa. Y una vez que tenemos hecho esa lista y asignado el miércoles para el tema, los horarios son en el orden de aparición en ese Excel. De cualquier manera, si un día a mí me toca exponer a las 10 de la mañana, pero no puedo, y le pido al grupo de las 8:30, ¿me dejás exponer primero? Y el otro me dice sí, cuando comienza la clase me avisan y no hay drama. O sea, ustedes pueden hacer dentro del día los cambios que hagan falta, con eso no somos inflexibles porque en realidad no importa. Un detalle que no dije, pero ya va a ser puntual para los que hagan la promoción. Cuando uno toma un tema en particular, como por ejemplo base de datos no SQL, que en general no hay menos de 5 o 6 temas para preparar de ese concepto, lo que se les pide y se les califica es que cuando se ponen a buscar material para desarrollar la exposición, coordinen con el resto de sus compañeros, dado que hay un tronco común, base de datos no SQL, si bien los temas son más específicos, puede haber superposición, ¿sí? La idea es que entre los grupos que les toca ese tema, coordinen para no hablar exactamente de lo mismo y no aburrir al resto, ¿sí? Esos detalles finos los hablaremos después con la gente que haga la promoción, pero el horario sí o sí va a ser el horario de clase. Nosotros damos clase en este horario y en algún momento de este rango van a ser las exposiciones. En general las exposiciones son de 20 minutos, lo cual nos da la posibilidad de hacer hasta 7 exposiciones por día, ¿sí? 3 días de exposición son más que suficientes. No somos terriblemente estrictos con el tiempo, no es que si usás en vez de 20, 30 minutos te vamos a matar. Ahora, si en vez de 20 usás 45 minutos, sí te vamos a matar porque el tiempo no es inflexible, pero tampoco es chicle. Yo estoy haciéndolo, contándolo hacia arriba. Hacia abajo es un tema también complicado. Tenés 20 minutos de exposición, si vos terminás de exponer porque pusiste rápido, por lo que sea, terminaste de exponer en 17, 16 minutos, nadie te va a decir nada. Ahora, si tu exposición dura 5, 7 o 9 minutos, nadie te va a decir nada, ¿sí? Pero la calificación de tu exposición se va a venir a pedazos. O sea, uno tiene que preparar aproximadamente 20 minutos, más o menos razonable, ¿sí? Pero no con 3 transparencias y hablar 3 minutos a los pedos voy a probar, ¿sí? Luego vienen las calificaciones puntuales. Se nota a la legua cuando alguien está leyendo un texto 20 minutos para hacer la exposición. Bueno, la calificación de eso va a caerse a pedazos, ¿sí? En definitiva, la promoción termina siendo una nota de la materia, ¿sí? Si vos tenés una exposición paupérrima,
la nota de la exposición va a ser paupérrima, y si vos aprobaste el parcial hasta ahí, hiciste un examen de promoción de 6, 7 puntos y tu exposición fue de 1 punto, no vas a tener el puntaje necesario para exponer, ¿sí? Si vos hiciste un examen de promoción de 6 puntos y tu exposición vale 1 punto, 6 y 1, 7, dividido 2, 3,5. No llega al 4, o sea que vas a tener que rendir final como cualquier hijo de vecino. No ha pasado nunca esto. Este ejemplo que estoy dando no pasó nunca. Ha habido exposiciones malas, no se califica su capacidad docente. Hay gente que no nació para ser docente y no es bueno explicando, y yo no lo voy a castigar por eso. Sí puedo castigar, entre comillas, a alguien que a la legua te das cuenta que no le dedicó ni 2 minutos a hacer transparencias, o que las transparencias son un resumen de 3,5 millones de palabras y que se limita a leerlo. Eso sí se puede evaluar. Ahora, si sos hiper aburrido dando clase y vos decís, pucha, di una clase de merda porque los aburrí a todos, porque hasta yo me aburrí, porque me trabé. Bueno, eso no te va a bajar demasiado punto, o casi ningún punto. ¿Por qué? Porque no se evalúa la capacidad docente, se evalúa la capacidad para resolver el problema. ¿Se entiende la idea, Pilar? Creo que era como me había preguntado. Sí, perfecto, se entendió. Gracias. Bien. Bueno, Ana, ¿me olvidé de algo? Al final no, creería que no. Después igual yo armo algo y lo publico directamente para que sepa el resto, porque hay un montón que no están. Juan, para mí me quedó una duda. Sí. El tema de la exposición en sí, ¿es sobre un informe? ¿Te enviamos el informe a vos y después exponemos en base a eso? ¿O solamente nos da los temas y nosotros con eso ya nos arreglamos? Yo te doy el tema, vos investigás el tema, vos haces el informe, vos haces el material, nos lo mandás a nosotros o lo podés disponible en un drive que Ana determine y vos lo exponés. A ver, nosotros vamos a tener ese informe al igual que lo van a tener tus compañeros, ¿sí? Lo vamos de alguna manera a calificar ese informe sin a vos decirte nada, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Es un trabajo de investigación personal, es un trabajo de generar el informe de manera personal, pero pensando en el resto. Yo no te voy a decir, mirá, tenés estos 3 papers, claro, tenés estos 3 papers para hacer un resumen de los 3 papers, no, ¿sí? Lo que sí podemos ayudarte con Ana, me estoy acordando de esto ahora, por eso no lo dije antes, lo que sí podemos ayudarte con Ana es que a lo mejor encontrás un material que te resulta interesante en algún sitio que no es gratis, llámalo ACM, llámalo IEEE, y bueno, nosotros con Ana en ese caso te podríamos tratar de ayudar para conseguir el material. Vos decís, mirá, en IEEE está tal laburo que me gustaría leerlo, que me parece que está bueno para la exposición. Yo vi los resúmenes, vi todo, pero no tengo el texto. Tenemos acceso, Ana, a algunas bases de datos, a lo mejor de documentación, donde por ahí se lo podemos bajar. Yo no sé si UNNOVA tiene, desde el sitio de UNNOVA, también acceso a esos sitios, para todo el mundo. ¿Tenés idea? No tengo idea. Bueno, pero llegado el caso que pasara eso, tratamos de conseguirle material, tampoco nos comprometemos, ¿sí? Ya a esta altura de la vida, decirle que casi todo el material que van a conseguir está en inglés es medio obvio, pero también a esta altura de la vida, por más que esté en inglés, se lo tirás a cualquier inteligencia artificial y te lo traduce a cualquier idioma, así que eso tampoco va a ser un impedimento, ¿sí? Lo que sí, ojo a las fuentes, aquellos que hacen la promoción, ojo a las fuentes. La fuente es Wikipedia. Ustedes, podemos consultarlas a ustedes en todo caso si la fuente está bien, si la información es correcta y demás. Sí, eso no hay problema. Incluso alguno de los temas, creo que fue eso el año pasado, fue un tema muy cercano a lo comercial. O sea, terminamos, como necesitábamos tanta cantidad de temas, terminamos muy cercano a lo comercial de un producto. Y bueno, cuando uno te vas a lo comercial de un producto,
terminás mirando los sitios donde venden ese producto. Entonces, por ahí no es tan académico. Pero bueno, eso va a depender del tema. Este año la idea es atomizar mucho menos los trabajos porque no alcanzan para todo. Entonces, tengamos un conjunto de 18 temas. Supongo que más o menos el número andará por ahí. 6, 7 exposiciones por clase, 3 clases sería un número adecuado. Con lo cual, por ahí no se atomiza tanto y no hay que ir tanto a algo comercial, pero bueno. No ha habido en general problemas con eso. El problema más grande que hubo en exposiciones, donde había muchas exposiciones, es que algunos temas tuvieron superposición. O sea, lo que habló un grupo y lo que habló el grupo siguiente eran cosas muy parecidas. O sea, a pesar de que se trató que no. Es lo más grave que nos va a pasar. No sé si te contesté todo lo que me preguntabas, Nicolás, porque me pongo a hablar como siempre y no paro. Sí, perfecto. Y te hago la última consulta. Sí. Es trabajo de promoción, entiendo que la nota va para el final. En caso de que no tengamos el final de la asignatura anterior, base de datos 2, aprobado, tendríamos que rendirlo previo a aprobar esta materia, calculo yo, ¿no? Mirá, sí, obvio. No hemos puesto nunca un punto final, o sea, la promoción te dura hasta el año que viene, si no la pasaste cagaste. No lo hemos puesto, la idea es no ponerlo. Yo en varias materias de Junín, yo empecé a viajar a Junín en el 92, 93, en el siglo pasado. Lo que les decía a los chicos cuando hacían promoción de una materia de segundo de ingeniería de software es, el problema que ustedes tienen con la promoción es que yo me vuelvo a La Plata manejando después que la clase termina. El problema es que no me pase nada en el viaje de vuelta, ahí pierden la promoción. Así que más o menos es eso, no hay tiempo con la promoción, la materia está en años superiores, entonces no nos pareció oportuno. Ahora, todo dentro de lo razonable, ¿sí? Un detalle que te digo, Nicolás, es que en 4 años de infracción, 4 años y un mes me jubilo, por ejemplo. Después de jubilado que te pase una nota va a ser medio jodido que te encuentres. Pero bueno, creo que en 4 años vos pensás estar bastante recibido y laburando a full para una buena empresa. Sería la idea. Bueno, lo razonable no hay drama, Nicolás. 1 año, año y medio, digamos, fines del año que viene, mesa de... Sí, Ana. Pampa, igual yo a partir del año pasado ya las estoy guardando, así que... Mirá vos. Mirá vos, pero vos tampoco sos tan pendeja, Ana. Claro, sí, también, pero bueno, somos dos. Está bien, vos no tenés 55 años, 53 años como tengo yo. Vos debes andar por los 18, 19, pero igual ya sos mayorcita, Ana, ¿eh? ¿O no? Sí. Bueno, no te hagas drama por eso, Nicolás. Tampoco te duermas en los laureles, en serio. No, claro, pero el tema es, por ahí, como nosotros no tenemos mesa en octubre, tenemos pocas mesas. Olvídate. Olvídate, esto no corre ni para este año y te diría que el año que viene tranquilo también. No hay una fecha definida de cierre, ¿sí? Usá el sentido común, si vos querés, ¿sí? Tomate en un año y medio el trabajo de rendir los finales que te impiden pasar esta promoción para no perderla. Perfecto. Esa sería la lógica, ¿sí? Acá en La Plata somos bastante más estrictos, porque acá en La Plata tenemos un poquitito más de alumnos que allá. Igual la materia está en años más bajos, entonces le damos 6 meses para anotar la promoción, nada más. Pero bueno, acá en La Plata una de las materias tiene una correlativa previa, o sea que solo tenés que rendir un final, y la otra materia tiene 2 correlativas previas. La anterior nuestra y la otra, así que le damos muy poco tiempo para hacerlo porque en realidad rendir un solo final no debería llevarte más de 2 o 3 meses. Pero bueno, empiezo. Voy a poner a grabar. En realidad no voy a decir nada nuevo en la clase de hoy. Voy a hacer una pasada. Estoy iniciando la grabación, están viendo. Y voy a irme a una transparencia que yo tengo por acá. No, esta no. Porque ya modelado lo vi. No, la tengo en otra ventana acá. Voy a
usar las transparencias de transacciones del semestre pasado. Son las mismas transparencias. O sea, lo que me había sugerido Ana, que me pareció muy buena su sugerencia, es ¿por qué no te tomás en la primera clase y haces un repaso? Tenemos 1 hora y 10 más o menos, para hacer un repaso de transacciones de lo que ya vimos, cosa de que ustedes puedan empezar a resolver la práctica. No sé cuándo van a empezar, esta semana, Ana, o la que viene. Hoy en Junín y el lunes en Pergamino. Bien, bien, sí. Porque claro, ya nos queremos atrasar más respecto de la clase que no hubo. Bueno, si ustedes recuerdan esto, habíamos hablado de seguridad e integridad de datos. Lo voy a hacer como un repaso, ¿eh? Como siempre, me interrumpen, no levanten la mano porque no estoy viendo, yo veo lo mismo que ven ustedes, así que no veo si levantan la mano, conectan el micrófono y me preguntan. Repaso, ningún tema nuevo, por ahí es aburrido, pero pregunten lo que quieran porque de esto va a significar las 3 semanas que vienen de práctica. Seguridad e integridad de datos. ¿Cómo definimos ese concepto? ¿Cómo hicimos una definición puntual de ese concepto? Nos referimos o queremos tender a pensar que seguridad es romper la base de datos a propósito, integridad es romper la base de datos sin querer. Si se quiere romper la base de datos a propósito y alguien viola todos los firewall disponibles que tiene el sistema, lo más probable es que pueda romper la base de datos. Para nosotros el concepto de seguridad está asociado a seguridad con la red, en redes, ¿sí? A nivel redes y nivel servidor, no a nivel tanto de base de datos. Entonces, si nosotros pensamos en la palabra seguridad como algo de romper a propósito, no es el métier de nuestra materia, eso es métier de otra materia como por ejemplo redes. Entonces nosotros el concepto ese de seguridad lo vemos más relacionado con integridad, romper los datos sin querer. Eso fue la definición que habíamos dado y la cual nos vamos a seguir manteniendo. ¿Se pueden romper los datos sin querer? Sí, ya lo vimos, se pueden romper los datos sin querer. ¿Cómo hacemos para evitar eso? O mejor dicho, ¿eso puede pasar? No. ¿Puede pasar? Sí. ¿Tenemos que aceptar que pase? No. ¿Cómo lo hacemos? A partir de transacciones, ¿sí? A partir de una definición de un concepto que evita problemas de integridad surgido por el uso cotidiano de los datos. Eso es lo que es transacciones. Y las transacciones básicamente nosotros las dividimos en la materia pasada en 2 grupos, transacciones monusuarias y centralizadas. La diferencia que en esta materia, dentro de un par de clases, vamos a agregar transacciones distribuidas o al menos entender el concepto de transacciones distribuidas. ¿Por qué? Porque vamos a incorporar el concepto de base de datos distribuida a partir de la clase que viene. No me meto más con eso, las primeras prácticas se concentran en estos temas, vamos a hacer un repaso de estos temas. Una transacción era una unidad única, una colección de operaciones tomadas como si fueran una sola, una unidad única de trabajo. Yo tengo un montón de operaciones que manipulan la base de datos y que modifican la base de datos. El problema es si modifican, si hay alta, baja modificación, si hay consulta no hay problema. O se hacen todas o no se hace ninguna. Lo que habíamos definido el año pasado. Cuando yo utilizo el concepto de transacción, lo que aparece automáticamente es ACID. Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Toda la transacción se hace o nada se hace. La transacción está bien escrita, deja la base de datos consistente. Arranca con una base consistente, la deja consistente. Aislamiento, nadie la puede joder. Si yo estoy ejecutándome, nadie me puede joder. ¿Quién es nadie? Ninguna otra transacción. Y durabilidad, una vez que terminé, mis cambios quedaron grabados a fuego. Esos son los 4 conceptos fundamentales de la transacción que se logran a partir de todos los protocolos que habíamos visto. Bien, las transacciones tenían estados: activo, parcialmente cometido, fallado, cometido y abortado. Cualquier transacción desde que arranca hasta que ejecuta su última instrucción está en estado de activo. Una transacción no puede seguir avanzando en su ejecución, pasa del estado de activo a fallada. No podés seguir, fallás. Si fallás, abortás. ¿Abortar qué significa? Tiene que
quedar la base de datos como si esa transacción nunca hubiera existido. Si esa transacción hizo algo, hay que dar marcha atrás con lo que la transacción hizo. Una transacción no falla, termina y ejecuta su última instrucción. Alcanza el estado de parcialmente terminada. Cuando realmente termina, alcanza el estado de cometida o terminada. ¿Cuál es la diferencia entre parcialmente terminada y terminada? La última instrucción se ejecutó parcialmente terminada. ¿Y qué más queda para hacer para que realmente esté terminada? Bajar los datos a disco. Cuando se bajan los datos a disco, comete. Si una vez que ejecutó la última transacción no logra bajar los datos a disco, se cortó la luz, falla y aborta. Eso era lo que habíamos visto en el año pasado, mucho más en detalle. Ten en cuenta que esto es un repaso. Si hay algo que no se entiende o hay algo que dudan o que no quedó claro, me dicen. Voy a ir mucho más rápido que el año pasado porque, insisto, estoy repasando el tema, ¿sí? Estoy poniéndolos en autos en el tema. Un ejemplo de una transacción. Ahí la transparencia muestra un ejemplo de una transacción. Transfiero 100 mangos de A a B. Para transferir 100 mangos de A a B, tengo que ver cuánto tiene A, sacarle 100, escribirlo, ver cuánto tiene B, sumarle 100 y escribirlo. ¿Sí? El problema es que eso es una transacción. Esa transacción hace 2 lecturas y 2 escrituras. Si hace escritura, modifica la base de datos. Si modifica la base de datos, puede generar algún problema de no ser atómica, no ser consistente, no ser aislada y no ser durable. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que ver es qué problemas hay y cómo se solucionan. ¿Sí? ¿Qué es lo que plantea acá? Un concepto que habíamos visto, diferencia entre read y write y input y output. Read lee de buffer, write escribe a buffer. Los buffers son memoria RAM. En algún momento el buffer se baja a disco o el buffer se recupera de disco. Input recupera un buffer de disco, output guarda un buffer a disco. ¿Sí? Nosotros desde cualquier lenguaje de programación manipulamos los read y los write. Los inputs y los outputs se encarga de manejarlo el DBMS con el sistema operativo. ¿Sí? Entonces, nuestro read o nuestro write no es tan importante. Lo importante para saber si la transacción no tuvo quilombo fue si el input y el output se pudieron hacer. ¿Sí? Que es algo que nosotros no controlamos directamente, por lo tanto tenemos que dar un mecanismo que me asegure integridad de la información. Y nosotros en este punto dividimos las transacciones en 3 grandes grupos, del cual dijimos explícitamente, el último grupo no es un problema de base de datos 2. Si es un problema de base de datos 3, sí es verdad, clase que viene no, probablemente la siguiente lo desarrollemos. ¿Y qué dijimos? Primero veamos sistemas monousuarios y después veamos concurrentes, lo mismo que van a hacer en la práctica. ¿Por qué? En un sistema monousuario, en cada momento en el sistema monousuario hay una transacción activa. La segunda transacción no puede empezar hasta que la primera termine. Con lo cual, si yo saco una foto del sistema, lo que voy a ver es siempre en esas fotos una transacción activa, o eventualmente ninguna, pero jamás voy a ver 2 o 3 activas. Con lo cual, eso daba la ventaja de que si la transacción estaba bien escrita, no había historia, y el aislamiento estaba dado por definición. Cada transacción ignora el resto. No hay resto en un sistema monousuario. Entonces el aislamiento ya está garantizado. La durabilidad era un concepto que no iba a tener sentido, ni siquiera lo habíamos explicado en el monousuario, y nos concentramos en lo que fue atomicidad. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo esto, o todo esto se ejecuta o nada se ejecuta. Pero no puede pasar que yo hice hasta este write, se cortó la luz y no hice nada. No, si vos lograste ejecutar este write, ¿sí? Y este write grabó los datos en disco y se te cortó la luz, la base de datos está mal. Eso no puede pasar. ¿Quién me garantiza eso? Atomicidad. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se acuerdan más o menos de esto? ¿Voy muy rápido? ¿Voy cómo? Vamos bien. Bien. Bueno, recuerden que este material ustedes ya lo tienen del semestre pasado y lo tienen con audio, así que lo pueden repasar en detalle. Yo dentro de un rato esta clase la voy a subir, pero bueno, no creo que esta clase, por más que yo se la suba grabada, les aporte demasiado porque es un repaso rápido. Entonces dice, el ejemplo que plantea acá es, ok, tenemos esto, lo que está en el cuadradito de acá.
falla luego de 3 y antes del 6. ¿Qué pasa? Y la base de datos quedó con 900 y 2100, ¿sí? Si se ejecutó hasta el 6. Pero si el fallo se produce antes del 6, en A quedan 900 y en B quedan 2000. Suponete que el fallo se produjo en el 4 o en el 5. La base de datos tiene 900 en el A, 2000 en el B. Perdió 100 pesos, ¿sí? Bueno, esto no puede ocurrir. Luego del fallo, o sea, nosotros planteamos el fallo como un corte de luz, porque era lo más común, ¿sí? Era un ejemplo fácil de entender, pero el fallo puede ser cualquier cosa. Pero bueno, se cortó la luz y me quedó con 900 y 2100. Luego del fallo, cuando la luz vuelve, la base de datos está mal. ¿Qué hago? Reejecuto la transacción. No, si reejecutas la transacción vas a dejar 800 y 2100. Sigue estando mal. Bueno, entonces, si volver a ejecutar la transacción la deja mal, no hagamos nada. Pero también está mal. Entonces, luego del fallo, luego de producido el error, con lo que tenemos hasta ahora, el error es insalvable. O impedimos que se corte la luz. Ustedes me dirán, ponemos un UPS y se terminó el problema. No, olvídense del UPS. En realidad, el ejemplo de corte de la luz es fácil de entender para todos. Si se te corta la luz, no hay UPS. Entonces, o impedimos que se corte la luz, no está en nuestro poder impedir que se corte la luz, ¿sí? O hacemos algo, porque si se corta la luz, podemos recuperar la información, ¿sí? El problema es modificar la base de datos sin estar seguro de la transacción va a cometer. Y entonces, lo que dijimos acá es, bueno, bárbaro, el DMS necesita algún protocolo, porque si no hace nada está mal, y si se corta la luz, el DMS no lo puede evitar, ¿sí? Entonces necesitamos un protocolo. Los protocolos que vimos eran 2, registro histórico y doble paginación. Registro histórico consistía en tener un archivo adicional, ¿sí? Donde cualquier operación que se iba a hacer sobre la base de datos, primero se registraba ahí. Voy a cambiar el contenido de la base de datos en tal campo por este valor. Lo pongo en el registro histórico, después lo hago en la base de datos. Voy a hacer tal cosa, después lo pongo en la base de datos. Cualquier operación que modifique la base de datos, primero se registra en el registro histórico, en la bitácora o en el log, por el nombre en inglés. Eso fue lo que planteamos como solución y que es una solución que pudimos usar en sistemas monousuarios, pero también podemos usar en sistemas concurrentes. Es una muy buena solución que también va a estar presente en los entornos distribuidos. El registro histórico, el log, con la misma significancia, con el mismo sentido que lo vimos acá, se mantiene en base de datos distribuida. Obviamente va a tener más cosas, sí. Es más complejo, sí. Requerimos de más elementos, sí. Pero el concepto de la transacción guardada previo a ejecutarlo en la base de datos, guardarla en el registro histórico, es el mismo. Y tenemos el iniciado, y tenemos lo que modifica, tenemos que la transacción termina bien o que termina mal. O eventualmente, si se corta la luz, tenemos que la transacción no se indicó cómo termina. Terminar mal es una cosa, terminar bien es otra cosa. No indicar cómo termina es lo mismo que terminar mal. ¿Sí? Básicamente eso es lo que habíamos visto. Ahora, cuando nos poníamos en finito en esto, cuando nos íbamos a finito de este punto, las operaciones sobre la base de datos, ¿sí? Pero mejor dicho, las operaciones sobre la bitácora, no sobre la base de datos, me leí lo que estaba en la transparencia y no era lo que quería decir. Las operaciones sobre la bitácora se pueden manejar de manera diferida o de manera inmediata. Son 2 variantes posibles. El año pasado habíamos analizado cuál era mejor y cuál era peor, ¿sí? Repásenlo, pero seguramente después, a medida que hagan la práctica y hagan los ejercicios, va a de alguna manera saltar la cantidad de cosas que tienen que hacer en cada caso. Y cuando uno hace la práctica, es muy natural decir, me quedo con la diferida toda la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la diferida lo que yo tengo que hacer es mucho menos. Ante un fallo, lo que yo tengo que hacer es mucho menos, ¿sí? Y es una respuesta totalmente válida, y la habíamos analizado el año pasado, la vamos a comentar un poquito acá también,
Es una respuesta totalmente válida. ¿Sí? Cuando uno mira la cantidad de acciones que uno debe tomar para recuperar la base de datos ante un fallo, si la modificación es diferida, es bastante menor. O al menos no usemos la palabra bastante, que es criticable. Es menor, necesariamente es menor que una inmediata. Entonces, ¿es mejor la diferida? Lo que habíamos visto el año pasado, visto y definido de manera teórica, no visto de manera práctica, porque de manera práctica uno tendría que ver un DMS funcionando y lo que uno tendría que hacer es hacer un estudio de performance. Si bien la cantidad de operaciones ante un fallo es menor en diferida, con lo cual lo haría mejor, el tiempo insumido para el procesamiento de transacciones con modificación inmediata, el tiempo insumido para el procesamiento de transacciones con modificación inmediata es mucho o es, no, saquemos el mucho de nuevo, es tendiendo a ser menor o, saquémosle tendiendo si quieren, es menor que el de diferida. Ahora bien, ¿a qué me refiero con eso? Con modificación inmediata, yo reparto mi carga de trabajo sobre la base de datos. En un instante de tiempo, de 1 segundo, 10 segundos, no importa, piensen en un instante de tiempo, en un lapso de tiempo, yo estoy repartiendo operaciones en todo ese lapso. Con modificación inmediata, yo tengo sublazos de tiempos de ese mismo que estaba hablando, donde no hago nada y tengo pico de exceso de laburo. ¿Sí? Sería como tener un serruchito en la inmediata o tener un electrocardiograma en la diferida. Entre cada pulsación no hay nada. Entonces, ¿cuál reparte mejor la carga de trabajo? ¿El serruchito o los latidos del corazón, que es nada latido, nada latido? Reparte mejor el serruchito. Entonces, como ese tiempo es el procesamiento de transacciones, no el procesamiento de fallo de transacciones, aun si no hay fallos, yo reparto mejor el tiempo. Y si yo mido la performance de un sistema inmediato, tiende a ser mejor que la de un diferido. Ahora, ante una recuperación, el diferido es más eficiente que el inmediato. ¿Se entendió lo que estoy haciendo? ¿Se acuerdan un poco de lo que habíamos visto? Sí, por ahí empecé por el final, porque se me ocurrió en este repaso empezar de esta manera. Se entiende que inmediato gana en procesamiento normal y diferido gana ante un fallo. ¿Se acuerdan más o menos? Bien, parece que no se acuerdan más o menos, van a tener que repasar un poco más. ¿Cómo es el tema acá? ¿Cómo es el tema acá? En definitiva, si la modificación es inmediata o diferida, lo decide el DBMS que yo vaya a utilizar. No sé, nunca me puse a ver también si yo puedo configurar el DBMS para que trabaje con inmediato y diferido. La verdad que nunca me tomé el trabajo de ver si un DBMS puede ser programado a ese nivel de detalle. Quizá algunos sí. Pero ¿qué pasa? En general los sistemas se usan mucho y fallan poco. Con lo cual, el se usan mucho y fallan poco significa que mucho tiempo los sistemas operan sin fallos y por lo tanto en esa operatoria sin fallos tienen que ser eficientes y eso hace que el inmediato, a pesar de que no lo parezca, termine siendo quizá el mejor. ¿Sí? Igualmente no voy a decir de manera absoluta, porque es cualquier cosa que yo diga absoluta, vos me vas a encontrar un ejemplo que me vas a refutar, con lo cual en informática es complicado que sea absoluto. ¿La modificación es en diferida? ¿Sí? Cualquier modificación sobre la base de datos, la modificación se aplaza hasta el final. O sea, la transacción que originalmente tenía read, cambiar write, read, cambiar write, se cambia por esto. Los dos writes se ponen al final. ¿Sí? Entonces, es como que sin afectar la lógica de la transacción, porque no afectás la lógica de la transacción, o sea, el resultado que va a obtener la transacción es el mismo, las operaciones de write se llevan para el final. Entonces, esta planificación
esta forma de ejecutar, se reescribe virtualmente, lógicamente, conceptualmente en el DBMS. No es que se cambie físicamente la transacción, no es que se cambie el código, pero se lo trata de esta manera. Y lo que tienen acá, después se escuchan el audio, si no se lo acuerdan bien esto, es cómo trabaja la modificación diferida. ¿Qué significa cómo trabaja? Bueno, ¿qué hace? En negro está dibujado la ejecución sin error, la transacción empezó y terminó bien, no hay historia, no hubo ningún error, entonces, si arrancó y terminó bien, no hubo ningún error, la base de datos quedó bien, y a partir de ahí, en el plan 1, 2, 3 o cualquier otro plan, se analizan de distintos colores, bueno, ¿qué pasa si no termina bien, si falla? ¿Qué pasa si falla acá? ¿Qué pasa si falla acá? ¿Qué pasa si falla acá? Conclusión de esto, sin entrar en detalle, si la transacción falla, cuando me recupero del fallo, si la transacción tiene start y commit, comienzo y fin, se reejecuta. ¿Por qué? Porque con eso me aseguro que la base de datos quedó bien. Si tiene en bitácora, empezó y terminó, la base de datos debería estar bien. ¿Estoy seguro que esté bien? No. Puede que no. Ah, entonces bárbaro, la ejecuto de nuevo. Si estaba bien, sigue quedando bien. Si estaba mal, ahora va a quedar bien. ¿Por qué? Porque tengo start y commit. Si yo tengo start y no tengo commit, significa que la transacción no terminó bien. Si la transacción no terminó bien, ¿sí? No llegó a terminar, no hizo ningún cambio sobre la base de datos. ¿Por qué? Porque la única manera que los cambios se hacen a la base de datos es si la transacción termina bien. Pongo el commit y actualizo la base de datos. O sea, me recupero del fallo, tengo el commit, ¿actualicé la base de datos? Creo que sí. Por las dudas lo reviso. Lo hago de nuevo. Ahora, si no tengo el commit, no la toqué la base de datos. La base de datos está vieja, pero bien. Y en ese caso, no hay que hacer nada. Así trabaja modificación diferida. Si no se lo acuerdan bien, les insisto con esto. Tienen este material, escúchenlo, repásenlo, lo charlan con él en la práctica, o la clase que viene, al principio de la clase, me hacen todas las preguntas que hagan falta. No hay historia con eso. Bueno, acá no voy a entrar en detalle con esto, tiene la misma, es más o menos lo que estuve contando recién, escrito en otras palabras, y seguramente en el sonido dicho en otras palabras. Y después tenemos la modificación inmediata. La modificación inmediata lo que hace es, yo no sé si acá dejé un dibujo, veo que no está en este conjunto de transparencias. Yo supongo que la que le subí a ustedes sí está. Este fue el primero que manoteé. Lo que tienen, acá estoy mostrando de nuevo la que vimos recién, ¿no? De diferida. Lo que deberían tener en la inmediata, en el material que yo les subí, es, en vez de la transacción escrita así, la transacción escrita como era originalmente de esta manera. Ahora, ¿qué pasa? Si la transacción tiene start y commit, o sea, estamos hablando de un fallo. Hay un fallo, me recupero del fallo. Si la transacción tiene start y commit, significa que la transacción terminó. ¿Puedo bajar la información al disco? Quizás sí, o quizá no. Entonces, si la pudo bajar, la transacción terminó y bien. Si no la pudo bajar, la transacción terminó y no dejó la base de datos bien, la base de datos quedó mal. Entonces, ante la duda, una transacción que tiene start y commit, reejecuta. Hace el redo, el mismo redo que teníamos para modificación diferida. Pero ¿qué pasa con la modificación inmediata? Puede ocurrir que yo haga un start que ejecute hasta acá y la transacción falle. Entonces yo me encuentro con un start y no tengo commit. Ahora, ¿qué pasó? Ese write que está marcado como último de ahí, ¿escribió en la base de datos? Si no lo llegó a escribir, no pasa nada. Pero si lo llegó a escribir, la base de datos quedó mal. Como yo tengo esa duda, cualquier transacción que tenga start y no tenga commit, o sea que no terminó bien,
puede haber dejado la base de datos en mal estado. Entonces, en ese caso, la modificación inmediata requiere un undo, deshacer el trabajo efectuado, ¿sí? Llevar para atrás el trabajo efectuado. ¿Para qué sirve eso? Para asegurarme que la base de datos quedó inconsistente. ¿Cuál política usar, inmediata o diferida? Lo que acabamos de discutir. Lo importante es que entiendan las dos. En la práctica van a tener situaciones hipotéticas planteadas en papel, donde se aplica esto y se aplica aquello, ustedes van a tener que contar qué fue lo que pasó, o sea, contar cómo fue la ejecución, ¿sí? Narrar, bueno, pasó esto, entonces hago esto, aquello, lo otro, ¿sí? Esa es la idea. Igualmente, bueno, con Ana después van a ver ejercicios y ejemplos puntuales. Cuestiones para cerrar este tema de transacciones, al menos en monusuarias, así ahora repasamos también rapidito las concurrentes. Condición de idempotencia, una transacción que falla se puede reejecutar, redo, o deshacer, undo, las veces que haga falta. Estoy reejecutando la transacción, se vuelve a cortar la luz, cuando vuelve la luz la vuelvo a reejecutar. ¿Cuántas veces la puedo reejecutar? Las que hagan falta hasta que esté seguro que está todo bien. Eso se llama condición de idempotencia. El archivo de bitácora, el archivo de base de datos. Hay un buffer de bitácora y un buffer de base de datos. El orden que sigue el sistema operativo mandado por el DMS es: primero uso el buffer de bitácora, después el de base de datos, después bajo el buffer de bitácora a disco y después bajo el buffer de base de datos a disco. Siempre en ese orden. Ese orden es el que garantiza que el protocolo sirva. Y eso lo controla el DBMS. Puntos de verificación, que era el último tema que nos quedaba para discutir en base de datos, en transacciones monusuarias. Lo que dice es lo siguiente: ante un fallo hay que revisar la base de datos, ante un fallo hay que revisar la bitácora para actualizar la base de datos. Bien, revisamos la bitácora ¿desde cuándo? Desde la última vez que yo estoy seguro que la base de datos está bien. ¿Eso qué significa? Si yo no hago nada al respecto, reviso la bitácora desde el comienzo de los tiempos. Lo más probable es que el comienzo de los tiempos sea 3 años atrás, 5 años atrás, y revisar todo eso es una locura directamente. Entonces, ¿qué se hace para evitar esas locuras? Se ponen puntos de verificación, checkpoints, ¿sí? En la bitácora, donde esos checkpoints aseguran de acá para atrás está todo bien y la base de datos está bien. Si hubo un quilombo de fallo, es de acá para adelante. Eso consiste en poner un checkpoint. Bien, ¿cómo se pone un checkpoint? En un momento determinado, el DBMS dice, bueno, en este momento yo quiero poner un checkpoint por las dudas. Entonces, le obliga al sistema operativo a bajar el buffer de bitácora y el buffer de base de datos al disco, espera que el sistema operativo le conteste, ok, eso ya está, escribe en el buffer de bitácora el checkpoint y se lo hace bajar al sistema operativo a disco. ¿Por qué? Porque se aseguró que escribió el checkpoint inmediatamente después que el sistema operativo le dijo, está todo bien guardado. Entonces, al poner ese checkpoint nos aseguramos que ante un fallo revisamos de ahí en adelante. Lo último que habla de la transparencia esta es la periodicidad. Si yo lo que acabo de contar lo hago muy seguido, estoy obligando a bajar buffers a disco cuando no es necesario. Con lo cual, el sistema en general se va a chanchar. O sea, uso tiempo no requerido para hacer operaciones que llevan su tiempo, el sistema se va aletargando. Entonces, pongamos pocos checkpoints, así ese aletargamiento no pasa, listo, bárbaro. Pero si tenés un fallo tenés que revisar mucho. Bueno, hay que encontrar un punto intermedio. Lo suficientemente cerca como para revisar poco, pero lo suficientemente lejos como para no tener que poner mucho checkpoint y que eso lleve mucho tiempo. ¿Alguna duda respecto de eso? Bueno, Ana, ¿estás por ahí? No, se me fue Ana. Creo que... Sí, Pampa. Doble paginación.
¿Doble paginación hiciste ejercicios? No. Bien. Como doble paginación no hicimos ejercicios, no perdamos tiempo repasándolo. Bien. Este no es... ¿O sí es? Pampa, escuchame una O sea, cosa. te Vos escucho. compartiste material de base de datos 1, pero de base de datos 3 no. No. O sea que este material lo tenés que poner disponible. Sí, lo pongo, pero lo tienen del año pasado este material, Ana. Bueno, si no busco... Fíjate que O estoy pasame tratando- el link al Drive y... No, yo lo pongo, pero como lo tenían no me preocupé demasiado, pero lo agrego, no hay problema. Bueno, dale. Igual tengo que agregar la clase esta. No se ha podido el archivo porque es demasiado grande. Bien, sí, era obvio. Sí, desde el Drive no te deja. Bueno. Entonces esperen que lo vamos a buscar en otro lado, las otras. Mientras buscas, otra Sí. cosita que me quedé pensando. El año pasado, Sí. las personas que podían acceder al examen de promoción eran los que aprobaban el parcial en la primera fecha. Me había olvidado de eso. ¿Me entendés? Porque se toma el parcial y en la semana siguiente, el día recuperatorio del parcial, se toma el Lo habíamos recuperatorio del hecho así. parcial y el examen de promoción. Pero era solo para los que aprobaban el parcial en la primera fecha. Bien, no lo charlamos eso, Ana. Podemos hacerlo igual o no, pero charlémoslo y le avisamos a ellos la semana que viene. Bueno, dale. Sí, después yo para armarlo para Pero lo que publicar. pasa es que la promoción era obligatoria para todos. Acá, como es opcional, vamos a tener que tener un poco más cuidado con eso. Vamos a pensarlo un poquito. Bueno, dale, Porque dale, acá dale. es opcional, entonces te tomaste el laburo de exponer, vamos a ver cómo lo hacemos. Pensémoslo un cachitín. ¿Puede ser? Dale, dale. ¿Se entiende lo que dijimos, chicos? El año pasado la promoción era obligatoria para todos. O sea, perdón, la promoción no. La exposición era obligatoria para todos. Como este año es opcional, vamos a tener que tener un poquito más de cuidado en cómo vemos eso. Y sí, son las cosas que nos pasan por todos los cambios que se nos generan con los cambios de carrera estos que hicieron. Bueno, sigo grabando. Deberían estar viendo de nuevo mi pantalla. Y estas son las transparencias del otro tema. ¿Están viendo la transparencia sobre, chicos? Sí, profe, se están viendo. Bien. Bueno, esta transparencia es la misma. Lo que pasa es que después arrancamos con los entornos centralizados, siguiendo este repaso. ¿Cuál es la diferencia entre un entorno monousuario y un entorno centralizado? En un entorno centralizado lo que habíamos planteado era varias transacciones ejecutándose al mismo tiempo, compartiendo el recurso que es la base de datos. Ahí dice compartiendo recursos, es decir, porque compartís el servidor, compartís la memoria RAM, compartís el sistema operativo, pero en definitiva compartís la base de datos, que es a lo que a nosotros nos interesa. Deben evitarse los mismos problemas de consistencia, si se corta la luz, los mismos problemas, pero lo que dice acá es que transacciones correctas en ambientes concurrentes pueden llevar a fallos. Y lo que muestra es este ejemplo, ¿sí? Lo primero que veíamos de este ejemplo es que había dos transacciones, T0, T1, y que se ejecutaban T0, T1 o T1, T0. Si yo hago primero T0 y después hago T1, si yo me aseguro hacerlas en serie, una después de la otra, es lo mismo que en monousuario. Lo que habíamos visto con este ejemplo es que si hago un orden, obtengo un resultado consistente que no es igual a si el orden es al revés. T0, T1 me daba un resultado consistente, T1, T0 me daba otro resultado totalmente distinto, también consistente. Lo que habíamos analizado es que nuestro problema es la consistencia. Obvio que si hago primero T0 y después T1, obtengo un resultado. Si yo lo hago en el orden inverso, obtengo un resultado diferente. Pero los dos resultados son consistentes. Difieren, sí, pero son consistentes.
no rompen la consistencia de la base de datos. Si yo arranco con una base de datos que tiene 1.000 pesos y hago T0 y después T1, la base de datos sigue teniendo 1.000 pesos. Bien, T0 va a hacer que A quede con un valor, T1 va a hacer que A quede con otro valor. Bárbaro. No quedan igual, pero sí se mantiene la consistencia que yo les decía, o sea, sí se mantiene la integridad de la información. ¿Por qué motivo? Porque aplicamos seriabilidad. Hicimos una y después la otra exactamente igual que en entornos monousuarios. ¿Sí? Bueno, y acá está planteado, acá estaba, esta transparencia que agarré está ejemplificada. Arranco con 1.000 y 2.000 en cada caso. Cuando termina T0, T1 quedan 3.000, que era lo que había original. Cuando hace T1, T0 quedan 3.000, que era el original. Ahora, si yo miro la foto, en T0, T1 queda 855, 2.145. T1, T0 queda 850, 2.150. Obviamente son resultados diferentes, pero consistentes. A más B se respetan. ¿Cuál era el tema que nosotros teníamos acá? ¿Sí? ¿Cuál era el tema? El tema era que si yo voy a hacer todas las transacciones en serie, en un momento determinado yo puedo tener 10.000 transacciones activas, o sea, 10.000 transacciones que arrancaron, y yo las voy a hacer en serie. O sea, voy a tener la transacción 1, la 2, la 3, hasta la 10.000. ¿Y eso qué significa? Es lo mismo que cuando se compra entradas para el recital. Yo me logueé a la hora que tenía que loguearme y me dio el token 10.000. ¿Eso qué significa? Que hasta que los 9.999 anteriores a mí trabajen, yo no voy a poder entrar a comprar la entrada. ¿Por qué? Y porque lo hago en forma serie. Lo hago uno después de otro. ¿Y qué pasa? Cuando la entrada recital te dice, usted tiene el token tanto. Y vos empezás a ver cómo se mueve y sabés que va a tardar 4 horas en atenderte. Bien. Sacá la compra de entradas recitales, que sabemos que es así porque hay más pedidos que entradas, o sea, quieren comprarse 1.000.000 de entradas cuando el recital solamente tiene 50.000, es inevitable que pase eso. Sacá ese problema y pensá en el problema del banco. Vas al banco a las 10 de la mañana, sos el primero que estás en la línea de cajeros, pero hay más cajeros en todo el país. Con lo cual el token que te toca a vos es el 10.000. ¿Y eso qué significa? Que vas a estar parado frente al cajero mirándose los dos 4 horas. Matás a alguien. Y el que está atrás tuyo en la cola se muere también. O sea, que un procesamiento de transacciones secuencial, en serie, es inviable porque yo necesito más velocidad. Entonces lo que yo necesito es que las transacciones se ejecuten a la vez. Ahora, si hay 2 transacciones que se ejecutan a la vez, se pueden ejecutar como el celestito o se puede ejecutar como el verdecito. El celestito conserva la consistencia, si ustedes miran este ejemplo y lo siguen, arrancan con 3.000 pesos y terminan con 3.000 pesos, pero el verdecito arranca con 3.000 pesos y termina con 3.050. ¿Qué significa esto? Lisa y llanamente lo siguiente. 2 transacciones correctas, 2 transacciones que se ejecutaron bien, 2 transacciones que no tuvieron fallos, con lo cual tenemos todo cocinado como para que la base de datos quede consistente. Puede quedar consistente o puede quedar inconsistente. ¿Y a qué se debe? A que el problema no está con la atomicidad y el problema tampoco está con la consistencia de la transacción individual. El problema está en la consistencia de las transacciones colectivas, o dicho de otra manera, con la propiedad de aislamiento. No se respetó aislamiento en el verde, rompió la base de datos. Sí se respetó aislamiento en el celeste, la base de datos quedó bien. Bien. ¿Por qué se respetó en el de celeste y por qué no se respetó en el de verde? ¿Qué hay de diferencia? En esta transparencia la única diferencia es el azar. Tuve suerte y quedó bien, o tuve mala suerte y quedó mal. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es, viendo que
no puede depender de la suerte, tenemos que generar situaciones donde sí aceptemos lo de verde y no sí aceptemos lo de celeste y no aceptemos lo de verde. ¿Sí? Pero con palabras no alcanza. Entonces, lo que hay a continuación, que no lo voy a repasar en detalle porque esto lleva una vida repasarlo en detalle, es toda una serie de definiciones, todo un análisis que dice por qué esto está bien y por qué esto está mal. Básicamente, lo que uno tiene en celeste o en verde, o lo que uno tenía originalmente en celeste y naranja, o verde y naranja, no sé cómo verán este color, lo que uno tiene en cada uno de estos casos, en esto que ven acá, en el que ven acá de celeste o en el que ven acá de verde, son planificaciones. Se llaman planificaciones porque son distintas formas de ejecutar T0 y T1. Por separado, todas juntas bien, todas juntas mal. Son distintas planificaciones. Hay algunas planificaciones que son correctas. Y hay algunas planificaciones, como la de verde, que son incorrectas. Bien, nosotros tenemos que buscarle una lógica de definición a esto. ¿Qué es correcto? Vamos para atrás. Serie es correcto. Primero una, después la otra es correcto. ¿Por qué? Porque ya vimos que es. Y más si decimos que no hay fallos. Si hay fallos, entran los protocolos que repasamos hace un ratito. Si no hay fallos, queda todo bien. Serie no genera problema. Bueno, pero nosotros no podemos hacer serie porque si me toca el número 10.000, tardo una vida en trabajar. Necesito que todo se haga a la vez. Ok. Si querés que todo se haga a la vez, hay problemas o puede haber problemas. Lo de celeste no genera, lo de verde genera. O sea, esta planificación es válida y esta es inválida. La definición es muy sencilla y les pido que si no recuerdan bien esto, repasen las transparencias. ¿Por qué la de celeste es correcta? Porque equivale a una planificación serie. Las planificaciones serie, por definición, son correctas. Hacerlo como celeste equivale a una serie, por lo tanto es correcta. Hacerlo como la de verde no equivale a una serie y por ende es incorrecta. Es así de fácil. ¿Por qué equivale a una serie? Porque si yo intercambio instrucciones no conflictivas, repasen qué significa eso, ¿sí? Que está metido por acá. Si yo intercambio instrucciones no conflictivas, genero algo serie a partir de esto. Acá no hay forma de intercambiar instrucciones no conflictivas para llegar a algo serie. Entonces seguro que va a estar mal. Entonces todo lo que permita simular algo serie va a estar bien. Todo lo que no lo permita va a estar mal. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo simulamos esa serie? ¿Cómo hacemos para que esa serie se dé? Bueno, básicamente acá aparecen para lograr eso, que en definitiva es para lograr la propiedad de aislamiento de una transacción, lo que tenemos disponibles son protocolos o métodos de control de concurrencia. Cuando hay una esquina conflictiva y donde hay muchos choques, lo que se pone es un semáforo. Un semáforo es un método de control de concurrencia. ¿Pasan uno o pasan los otros? ¿Sí? Se supone que todos respetamos los colores del semáforo. ¿Sí? Ahora, si no lo respetamos, bueno, andás a ver qué es lo que puede pasar. Puede no pasar nada, podemos chocar, pero bueno, suponemos que respetamos las reglas. Los métodos de control de concurrencia, cuando se aplican. No hay vuelta, ahí nadie puede zafar. ¿Y eso qué dice? El método de control de concurrencia lo que dice es bloqueemos. O sea, yo necesito algo y ese algo en el momento que yo lo uso no lo puede usar nadie, lo pido, lo uso solo yo y lo suelto. O usemos el método basado en hora de entrada, que es diferente y que bueno, está más adelante. Pero son métodos que me dicen, ok, quiero pasar por la esquina, me aseguro que la esquina esté libre. Si me aseguro que la esquina está libre y no pasa nadie, paso y una vez que pasé digo, yo ya pasé, que pasa el que sigue. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué conclusión habíamos llegado cuando llegamos a este punto? Que el problema es el uso de algo compartido. ¿La base de datos es algo compartido? Sí. Pero si yo lo pienso así, lo pienso de manera muy gruesa.
¿Qué quiero decir? Si yo voy al banco y voy a sacar plata de mi cuenta, ¿la base de datos es lo que yo debo asegurar que nadie use? O si yo voy a sacar plata de mi cuenta, lo que debo asegurar es que nadie esté usando mi cuenta. En realidad, si yo voy a sacar al banco plata de mi cuenta y en el mismo momento hay 1 millón de personas más que van a sacar plata de su cuenta, cada uno de ellos, el problema no es el uso de la base de datos. Yo lo que requiero es que mientras saco plata de mi cuenta, nadie acceda a mi cuenta. Pero si el que está parado al lado mío en otro cajero hace lo mismo con su cuenta, yo ni me entero. Entonces, lo que en realidad yo necesito bloquear no es la base de datos, es el dato que a mí me interesa. Bueno, lo más probable es que si hay 1 millón de personas a la vez en el banco, cada uno utilice un dato diferente. Con lo cual, el millón de transacciones se puede ejecutar a la vez. Ese concepto de a la vez en informática tampoco existe mucho, ya lo van a ver bien en concurrencia eso, pero en lo que respecta a nuestro concepto, sí. Yo modifico mi saldo. Los otros 1 millón de personas modifican sus saldos. ¿Qué problema puede haber? Ninguno. ¿Sí? El problema acá estaba en que estas dos ejecuciones, la transacción 1 y la transacción 2, la que está a la izquierda y la que está a la derecha, trabajan sobre los mismos datos. La transacción 1 trabaja sobre A y B y la 2 trabaja sobre A y B. Ahí está el despelote. Si la 1 trabajara sobre el dato A y B y la 2 trabajara sobre el dato C y D, ¿qué problema hay si no se pisan? El problema es cuando se pisan. Bueno, el protocolo de bloqueo lo que hace es evitar este tipo de situaciones. Con lo cual, uno bloquea lo que necesita, la orden sería lock, de bloquear o ponerle bloqueo, ponerlo en español, lo que quieran, no importa. Bloqueas el dato, lo usás y lo liberás. Ese sería el orden que uno necesita en el protocolo de bloqueo. Pedir lo que necesito, usarlo y liberarlo. Ahora, si ustedes miran estas transparencias, van a ver que acá hay un lock E y acá hay un lock C. ¿Qué significa eso? Yo necesito usar un dato. Para usar un dato tengo que tenerlo bloqueado. Bien, nadie lo puede usar cuando yo lo estoy usando. Lo cual es muy lógico, está perfecto. Ahora, ¿para qué voy a usar ese dato? Lo voy a usar para leerlo y escribirlo, lo que tienen acá, o lo voy a usar solo para leerlo. ¿Es lo mismo so o ni? ¿Qué significa eso? Si yo lo voy a usar solo para leer, ¿sí? El problema que tengo es que nadie lo puede escribir. Bien. Ahora, si yo lo voy a usar para leer y escribir, nadie lo puede leer, porque yo lo voy a leer, entonces nadie lo puede leer, pero como lo voy a escribir, nadie más lo puede leer, porque hasta que yo no termine de leerlo y escribirlo, nadie lo puede leer. ¿Y cuál es la diferencia? Esa, si yo voy a solo leer, lo bloqueo de una manera light, lo que acá se llama bloqueo compartido. ¿Y eso qué significa? Que como yo solamente lo voy a leer, si hay 500 personas más que también lo quieren leer, que lo lean. El bloqueo compartido es un bloqueo, como dice su nombre, que acepta que muchos lo hagan a la vez. Todos de la misma forma, sí. Y todos para leerlo, sí. Pero es compartido, todos lo podemos hacer juntos. Ahora, si lo quiero escribir, tengo que ser el único que lo puede usar. Y ese bloqueo es exclusivo. La transacción debe pedir lo que necesita, usarlo y después liberarlo. ¿Sí? En este ejemplo de acá, hay 2 transacciones. A pesar de que hay 3 colores, los colores significan otra cosa. Hay 2 transacciones. La transacción T1 que está en celeste, en naranja y verde. T1 es todo lo de naranja y verde. Y T2 es todo lo de celeste. ¿Sí? La transacción T1 transfiere plata de A a B. La transacción T2 muestra en pantalla cuánto da A más B. Y lo que muestra este ejemplo
lo estoy repasando, no lo estoy dando en detalle, lo que muestra este ejemplo es que usando el concepto de bloqueo para asegurar que la base de datos no se rompa, que la base de datos esté íntegra y que las transacciones funcionen bien, todo lo que estuvimos definiendo hasta ahora para asegurar aislamiento, este ejemplo demuestra que aún con esto las cosas no funcionan bien. Si ustedes miran la ejecución de estas dos transacciones, la base de datos arranca consistente y termina consistente. Con lo cual se respetó la consistencia. No hay fallos. Si hubiera fallo, el protocolo de histórico funcionaría y la base de datos quedaría consistente. Entonces, lo que están viendo acá tiene aislamiento, perdón, tiene atomicidad y tiene consistencia. Pero el aislamiento no se cumple y lo que hace esta ejecución, si bien la base de datos arranca y termina consistente, es mostrar inconsistencia. Fíjense, la base de datos arranca con 1000 y 2000. Si yo ejecuto T2 cuando la base de datos tiene 1000 y 2000, lo que va a mostrar T2 es 3000. Lee A, 1000, lee B, 2000, muestra 3000. Bárbaro. Si yo hago T1 completo, transfiero la plata, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a quedar, transfiero 50 mangos, al final va a quedar 950 en A y 2050 en B. Si yo ejecuto T2, muestra que hay 3000. Ejecuté antes T2, consistente. Ejecuté después T2, consistente. No hay problema. Bueno, repasen si el orden de ejecución es los numeritos que tienen puesto acá. Cumpliendo el protocolo de bloqueo, los numeritos de ejecución pueden ser 1, 2, 3, cuadrada, todo como están puestos ahí los numeritos. Si eso ocurre, en el momento en que T2 informa, lee el valor de A 950 y lee el valor de B 2000. Entonces informa que hay 2950. O sea, usando el protocolo de bloqueo, asegurando integridad antes y después, pero con este ejemplo de acá, estamos viendo que T2 informó una situación anómala. ¿Qué hizo T2? ¿Falló? No. ¿Qué hizo T2? ¿Dejó la base inconsistente? No, tampoco. Pero mostró una situación inconsistente. ¿Eso qué significa? Que aún usando el protocolo de bloqueo, aún podemos romper algo de los datos. No la integridad estamos viendo que quedó bien en este ejemplo. Podría haber puesto un ejemplo de la integridad quedará mal. Pero peor todavía, la integridad queda bien y lo que muestra una transacción es algo que está mal. Eso es un fallo, eso es una situación anómala igual de complicada. ¿Y qué pasa? Pasa que cuando uno ejecuta de manera concurrente algo, si uno lo ejecuta a la buena de Dios, como está puesto acá, no alcanza. Acá hay situaciones que después repásenla ustedes, ¿sí? Entonces, si los datos se liberan muy pronto, se evitan deadlocks. Si los datos se mantienen bloqueados, se evita inconsistencia. El problema que nosotros requerimos es que no podemos tener inconsistencia. Entonces, el protocolo de bloqueo en realidad tiene un complemento, ¿sí? Que es el protocolo de bloqueo de dos fases. No solamente tenemos el bloqueo, sino una lógica de ejecución del bloqueo. ¿Qué dice esa lógica de ejecución? Pido lo que necesito, lo uso y lo libero. La transacción pide lo que necesita, lo usa, lo libera. ¿Y por qué estaba mal este ejemplo de acá? Porque pide lo que necesita, usa, libera, vuelve a pedir, vuelve a usar y liberar. Eso está mal. Yo necesito pedir, usar, liberar. No pedir, usar, liberar, pedir, usar, liberar. Pido todo lo que quiero al principio. O sea, este bloqueo exclusivo viene inmediatamente acá arriba. Pido todo lo que necesito, lo uso, lo libero. No pido, uso, libero, pido, uso, libero, pido, uso, libero. Eso está mal.
se pide todo lo que se necesita, todo lo que se necesita al principio, se usa y cuando no se necesita más, se libera todo. Eso es lo que marca el protocolo de 2 fases, que es lo que uno debe seguir. ¿Qué pasa? Cuando 2 transacciones pueden conflictuar, o sea, que usan el mismo dato, 2 transacciones pueden conflictar porque usan el mismo dato o el mismo conjunto de datos, sí o sí, necesariamente, tienen que ejecutarse serie. Por eso, cuando se venden entradas para recitales, se hace el token y se hace la cola de espera. Porque todos quieren operar sobre las 50.000 entradas que están disponibles. Entonces hay que dejarlos entrar de a uno o de a 10, de lo que sea, de a un número razonable que el sistema pueda manejar y que no genere despelotes. ¿Sí? Hay toda una complejidad más grande atrás, pero básicamente lo que pasa es esto que estamos contando acá. De esa manera se logra aislamiento en la ejecución de las transacciones. Parte de esto van a tener que jugar. El otro punto, la otra alternativa, es lo que se denomina la hora de entrada. ¿Sí? Yo no me voy a poner a repasar todo este protocolo, lo voy a comentar también, después mírenlo, y cualquier cosa la semana que viene me preguntan todo lo que haga falta. La hora de entrada no utiliza bloqueos, por ende no tiene situaciones de deadlock al no haber bloqueos, y lo que hace básicamente es utilizar el momento en que la transacción arranca y cuándo fue leído y escrito por última vez cada dato para decidir si la transacción se ejecuta o no, siguiendo un determinado orden que está en la transparencia. Explicar todo esto me llevaría como 15 o 20 minutos, no tengo tanto tiempo, así que hago este resumen, mírenlo, yo creo que algo en la práctica de esto van a tener, ¿sí? Con lo cual seguramente Ana les va a mostrar con algún ejemplo para que ustedes resuelvan los ejercicios, insisto. Cualquier drama con esto, la clase que viene empezamos desde acá y no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Hay un último concepto que tiene que ver con la durabilidad, que recién aparece en este momento. ¿Qué pasa? El ejemplo que plantea acá, retroceso en cascada. A ver si tengo algún dibujo. No, no tengo ningún dibujo en esta transparencia. Pensemos en el siguiente caso. Pensemos en un protocolo cualquiera, el de hora de entrada o el de bloqueo de 2 fases, el que sea, protocolo que se ejecuta bien y que mantiene la integridad de los datos. O sea, nadie duda de los protocolos, eso funciona ni bien. Y planteemos la siguiente situación. La transacción T1 arranca, se ejecuta, se está ejecutando. La transacción 2 quiere arrancar, pero necesita un dato que tiene bloqueado, que tiene, lo marcó como no disponible T1. Con lo cual T2 queda esperando. En algún momento T1 libera el dato, ya lo usó y lo libera, ningún problema, y T2 arranca. Y se empieza a ejecutar. Aparece un T3 que pide un dato que usa T2 y queda bloqueado. En algún momento T2 libera ese dato y T3 arranca. Perfecto. T3 arranca, se ejecuta, libera el dato, termina y guarda la información en la bitácora y en la base de datos porque T3 terminó. Arrancó y terminó. Todo joya con el protocolo. Ningún drama con el protocolo. Resulta que T1 quiere terminar y se da cuenta que no puede terminar, porque se cortó la luz, por lo que sea, T1 no pudo terminar. Si T1 no pudo terminar, aborta. Si aborta, vuelve para atrás todo lo que hizo, con el protocolo de atomicidad que vimos al principio de la clase de hoy. Ajá, T1 aborta, vuelve al principio. Si vuelve al principio es como que T1 no hubiera existido, claro. Entonces T1 le dice a T2, mirá, yo nunca existí, así que vos tenés que fallar. Ah, y T2 le dice, sí, tenés razón, qué cagada, voy a fallar. T2 falla. Y T2 le dice a T3, negro, todo lo que yo te di estaba mal, tenés que fallar. Y T3 le dice, yo ya cometí, ¿qué fallar?
No, pero tenés que fallar. No, flaco, yo ya cometí. Si yo ya cometí, tengo durabilidad. Una transacción que terminó, terminó, punto. No, negro, pero lo que hiciste está mal. Si vos te pones en esa posición de yo ya tengo durabilidad y ya terminé, la base de datos queda inconsistente. Y T3 le dice, no le voy a decir la palabra que le podría decir, pero bueno, jodete, yo ya terminé. Bueno, la base de datos quedó inconsistente. ¿Por qué? Porque T3 aduce durabilidad. Y tiene razón T3. Porque yo terminé, punto. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Que T3 se ponga en porfiado? No, porque tiene razón. El problema es que T3 haya podido terminar. Porque el hecho de que T3 haya podido terminar hace que se genere esta situación. Entonces yo no debo poder permitir que T3 termine, porque si termina, aplica durabilidad. Pero si T2 falla, T3 tiene que fallar, y T2 no terminó. Pero tampoco terminó T1. Bueno, entonces, el retroceso en cascada, que T1 obliga a terminar a T2, que T2 obliga a terminar a T3, está todo bien si se puede hacer. Si no se puede hacer, cagamos. Entonces, el concepto de durabilidad es al revés. T3 quiere terminar, bien. T2 terminó, no. Entonces yo no puedo aceptar que T3 termine. No lo puedo aceptar por si falla. Y entonces el concepto de durabilidad en realidad se aplica exactamente al revés. Yo libero el dato, T1 libero el dato. Entonces T2 podría arrancar. No, T2 no puede arrancar. T2 va a arrancar cuando T1 termine, no cuando libere el dato. Hago el unlock, libero el dato. Entonces T2 puedo arrancar. Mentira. Tenés que esperar a que T1 cometa. El dato realmente se libera cuando T2 comete. O sea que el unlock va después del commit formalmente en la bitácora. ¿Sí? Si bien en la bitácora no se guarda. ¿Se entiende la idea? El bloqueo se mantiene hasta que la transacción comete. Recién ahí libero el dato y puedo seguir. Necesito ese nivel para asegurar durabilidad. Obviamente el concepto de durabilidad no es un concepto que esté presente, en entornos monousuarios, porque esta situación en entornos monousuarios no se puede dar. La transacción 2 arranca seguro cuando T1 terminó. Esto solamente se puede dar en entornos concurrentes. Bueno, los checkpoints, que también van a tener que seguramente hacer algo, la única diferencia que tenés en el registro histórico monousuario o multiusuario es con el checkpoint. Los checkpoints en entornos monousuarios se ponen, como lo discutimos hace un ratito. La misma idea está para los entornos multiusuarios, con la diferencia que en los entornos multiusuarios, cuando agrego el checkpoint, puede haber transacciones activas. Yo no puedo asegurar que no haya transacciones activas. Entonces, el checkpoint se pone con la lista de transacciones que en ese momento están activas, que son las que se puedan revisar del checkpoint hacia atrás. Que seguramente algo de práctica habrá para que jueguen con eso también. Bueno, hice un repaso a 2000 por hora. ¿Sí? Voy a dejar de presentar y voy a dejar de grabar. Un repaso de 2000 por hora. La idea es que hagan práctica de esto. Obviamente esa práctica va a estar ligada a los ejercicios que Ana plantea y una explicación más puntual que haga Ana, pero cualquier duda la podemos charlar en cualquiera de las clases que siguen. Ya la semana que viene empezamos con el primer tema grosso de la materia, que va a ser base de datos distribuida. Vamos a hacer un poco de reseña histórica de base de datos distribuida. Las bases de datos distribuidas empezaron a fines de la década del 90 del siglo pasado como una necesidad imperiosa. El mercado hizo que dejaran de tener un poco de sentido en muchos problemas, ¿sí? Pero cuando se volvió a la masivización de datos que tenemos ahora, las bases de datos distribuidas son fundamentales, si bien no todas las bases de datos distribuidas son estructuradas. Lo que nosotros vamos a ver es el concepto de base de datos distribuidas estructuradas primero,
¿sí? Ya lo vamos a definir, porque después cuando tenemos una base de datos definida, no estructurada, es el siguiente tema que vamos a desarrollar, que es Big Data y no SQL. Pero bueno, quedará para lo que sigue. La idea es que más o menos charlen con Ana en la práctica, a ver cómo ve Ana el tema de las promociones, si va a haber unas ganas de todo de hacerlo, o va a haber pocas ganas, entonces será más o menos gente. Y yo supongo que vamos a largar ese examen para la tercera semana de septiembre, ¿sí? Es un examen vinculante solamente para la promoción. Si a alguien le va mal, no pasa absolutamente nada. ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, nos vemos en 15, en una semana que viene. Chao, profe, nos Nos vemos. vemos. Anita, Nos dejaste vemos. el mismo link para las dos clases, ¿verdad? Sí, para la de base de datos 1 tenés el mismo Meet, así que no hay problema. Bueno, pero voy a cerrar esta, así me genera el archivo, porque si no va a generar un archivo con las dos clases, si no lo corto Claro. la transmisión. Sí, Así que ya finalizo para eso paraste, y arranco de nuevo. dale, paraste la grabación. Sí, ya la paré y ahora finalizo la clase para todos. Nos Bueno, vemos la semana que viene. escucha, pará, no te me vayas. No me voy. Bueno, te vas y nada, No, te digo por decime. nada, estaba viendo hay que ver si el examen de promoción va a ser para todos, no para los que aprueben en la primera fecha, tenemos que ver cuándo lo tomamos en el cronograma. Pero bueno, después lo charlamos. Bueno, sí, ¿Eh? vamos a tener montones de despelotes así, Sí. así, Ana. Sí. Vamos a Pero tener que bueno, pensarlo. dale. No, igual el examen de promoción puede ser dispararlo, lo mismo que el examen este que hacemos para decidir quiénes dan la promoción. Es un examen que podemos hacer disjunto del horario, lo podemos hacer en cualquier momento y lo hacemos por Moodle el miércoles. Virtual, decimos. Sí, Bueno, modo, la ventaja de lo virtual es que es más libre y después a mí me resulta más fácil de corregir porque lo tengo digitalizado. bueno, dale. Pero la Sí, desventaja que esa. tienen ellos es que se tientan con el chat GPT y los voy a partir de nuevo al medio. Pero bueno, Bueno, sí, ya veremos. para mí mejor porque presencial no voy a tener clase para meterle examen. Es de promoción. Bien. Bueno, me voy a soltar a los perros porque están en pie de guerra y el ruido ese son mis canes. Bueno, Que dale, están jugando los tres, que tenés que verlo, que son unos divinos, que se muerden pero no se lastiman. Es una cosa de loco. Bueno, dale, Bueno, nos chao, vemos. bonita. Chao. Ahí está, y salgo y vuelvo a entrar.